Hoy nos sumergimos en un texto que, bueno, a primera vista podría parecer uno más en la montaña de libros de autoayuda. El secreto del éxito, de William Walker Atkinson. Pero la clave es que fue escrito a principios del siglo XX y su propuesta es radicalmente distinta a lo que uno esperaría. ¿Sí? No es una lista de 7 hábitos ni trucos de productividad. De hecho, el propio autor empieza casi disculpándose. Dice que teme que lo vean como otro maestro del éxito. Claro, De esos que te venden una fórmula mágica que ni ellos mismos siguen. Desde la primera página promete algo diferente, algo que va a la raíz. y esa es nuestra misión en esta exploración, ¿eh? Descubrir qué es ese algo más. Si el éxito no es seguir un manual de instrucciones, ¿cuál es el verdadero secreto? Ajá, y él nos lanza la respuesta de golpe, en la primera página. Dice que todo se resume en una sola palabra, singularidad. Una palabra potentísima, sobre todo para su época. Es un rechazo frontal a la idea de que existe una talla única para el éxito. Totalmente. Suena casi revolucionario hoy, ¿no? En un mundo lleno de gurús que te dicen exactamente qué hacer, a qué hora levantarte. Totalmente. Vamos a desglosar esto, porque es la base de todo. Cuando Atkinson habla de singularidad, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, su argumento es que intentar imitar a otros o seguir reglas universales es absurdo, porque cada persona es un universo en sí misma. O sea que el verdadero camino al éxito, según él, es actuar siguiendo las líneas de su propia particularidad. Es un llamado a dejar de ser, como él dice, reces que siguen a la que lleva el cencerro. Claro. Pero para poder seguir esas líneas, primero tienes que saber quién eres, y aquí es donde se pone filosófico. Y hace una distinción que es crucial para entender todo su pensamiento. Diferencia entre dos yo. El yo verdadero y la personalidad, ¿cierto? Exacto. El primero es lo que él llama el yo verdadero o el individuo. Es nuestro centro, el ser real al que nos referimos cuando decimos yo soy. Nuestra esencia. Es nuestra esencia indivisible, la fuente de todo nuestro poder. Y luego, por otro lado, está la personalidad. Que vendría a ser como nuestra capa externa, la apariencia. Pero su explicación del origen de la palabra me pareció fascinante. Sí, es que es muy reveladora. Explica que personalidad viene del latín persona, que era, literalmente, la máscara que usaban los actores en el teatro. Ah, claro. Así que nuestra personalidad, nuestros hábitos, gestos, la forma en que hablamos, no es quienes somos en esencia, sino la máscara que usamos para interactuar con el mundo. O sea, la personalidad es básicamente una fachada. Suena un poco a que todos somos unos impostores. Es una forma de verlo, pero Atkinson lo plantea de un modo más constructivo. ¿Ok? No se trata de ser un impostor, sino de entender que es una herramienta que podemos y debemos gestionar. Claro. Tu personalidad en una reunión de trabajo no es la misma que con tus amigos, y eso no te hace falsa, te hace adaptable. Entiendo. El problema surge cuando confundimos la máscara con el rostro. Claro. Sobre todo hoy, con las redes sociales. Vivimos curando un perfil que es, en esencia, una persona digital, Totalmente. perfectamente diseñada. Atkinson ya nos estaba advirtiendo de no confundir ese perfil con nuestro yo verdadero, hace más de 100 años. Precisamente él diría que el poder no reside en la máscara, sino en el actor que hay detrás, ese yo soy. Y a partir de ahí, introduce otro concepto para explicar cómo ese poder interno se manifiesta, el espíritu. Y es importante aclarar que no lo usa en un sentido religioso, ¿verdad? Para nada. Lo usa en el sentido de energía, viveza, entusiasmo, ánimo. Es esa cualidad intangible que proyectamos. Ok. Piensa en dos personas que entran a una habitación. Una puede pasar desapercibida, mientras que la otra, sin decir una palabra, llena el espacio. Ajá. Esa presencia es a lo que él se refiere con espíritu. Es la vitalidad del yo verdadero. Me viene a la mente el concepto de presencia escénica o carisma. ¿Es a eso a lo que se refiere o es algo más profundo? Es un buen punto. El carisma sería la manifestación externa, el efecto. Pero Atkinson diría que la fuente de ese carisma es este espíritu interno. Claro. No puedes fingirlo por mucho tiempo si no viene de una convicción interna, profunda. Y para ilustrarlo, usa unos ejemplos del mundo animal que son brutales. Sí, el de los leones o los mandriles, me acuerdo. Exacto. Dice que si pones a dos de estos animales en una jaula, casi siempre se establece una jerarquía sin que haya una pelea a muerte.
¡Wow! Uno de ellos simplemente proyecta una señal de dominio, un espíritu superior, y el otro lo reconoce instintivamente y cede. Y no es el más grande. No siempre es el más grande o el de los colmillos más afilados. Es algo más sutil, una especie de autoridad que se impone sin decir palabra. Me pregunto de dónde sale eso. Si no es la fuerza física, ¿qué es? ¿Se aprende o se nace con eso? Justamente esa es la clave. Atkinson diría que todos lo tenemos, pero está dormido, latente. Y para ilustrar el poder de un espíritu despierto, cuenta una anécdota histórica increíble. Parece sacada de una película. ¿Sí? Es el encuentro entre Hugo, el obispo de Lincoln, y el temible rey Ricardo Corazón de León. La escena es tremenda. El rey, famoso por su furia, Uf, está que arde con el obispo porque éste se negó a darle dinero y hombres para su guerra. La corte entera está en silencio esperando ver la cabeza del obispo rodar. lo lógico, ¿no? Enfrentarse a León en su propia jaula era un suicidio. Claro. Le aconsejan que se humilla, pero Hugo hace todo lo contrario. Sí, Entra en la iglesia, ignora al rey mientras éste lo fulmina con la mirada y se acerca a él. ajá. Y aquí viene lo increíble. En lugar de arrodillarse, lo agarra del hombro con fuerza y le exige un beso de saludo. Increíble. El rey enfurecido ruge. No te lo mereces. Imagínate la tensión en ese momento. El aire se podría cortar con un cuchillo. Pero Hugo, lejos de achicarse, lo sacude de nuevo y le responde. Sí, me lo merezco, dámelo ya. Y sigue sacudiéndolo. No puedo creerlo. Y al final, el rey Ricardo Corazón de León, el guerrero más temido de Europa, se queda sin palabras, baja la mirada y lo besa. ¡Wow! El historiador que cita a Atkinson termina diciendo, por el momento, el león fue domado. ¡Qué imagen tan potente! No es solo la valentía del obispo, es la psicología del enfrentamiento, ¿no? Totalmente. El rey esperaba sumisión, miedo, y en su lugar recibió un desafío que lo descolocó por completo. Fue una batalla de voluntades. Exacto. El espíritu inquebrantable del obispo venció a la fuerza bruta del monarca. Y esto conecta directamente con la siguiente idea de Atkinson, Ujú. que todos tenemos esos poderes latentes en nuestro interior, pero no sabemos cómo acceder a ellos. Y para explicarlo, usa otra analogía fantástica, la del segundo aire de un atleta. Sí, un corredor siente que ya no puede más. Sus pulmones van a estallar. Y justo cuando está a punto de abandonar, de repente una nueva ola de energía lo invade. Y puedes seguir corriendo. A veces incluso con más fuerza que antes. Es como cuando estás jugando un videojuego y crees que ya perdiste, que te quedaste sin vida. Ajá. Pero de repente encuentras un power-up que te recarga toda la barra de energía. Esa es una analogía perfecta. Atkinson dice que nuestra mente tiene esos power-ups guardados en reservas profundas. Ok, El problema es que vivimos, como él dice, solo en la primera fase del esfuerzo. No nos presionamos lo suficiente para activar ese segundo, tercero o cuarto aire mental. nos rendimos antes. Nos rendimos antes de llegar a la reserva. Y entonces, ¿cuál es el motor que nos empuja a acceder a esas reservas? ¿Qué activa el power-up? Para Atkinson, la respuesta es clara: el deseo. Sí, y este es uno de sus puntos más controversiales y para mí más interesantes. Claro, en una época muy influenciada por una moralidad que veía el deseo como algo pecaminoso que debía ser suprimido, él dice todo lo contrario. Es que choca de frente con muchas filosofías, ¿no? Especialmente las orientales, que te dicen que el deseo es la raíz de todo sufrimiento. Exactamente. Para él, el deseo es el motor del universo. Es la energía que mueve la voluntad a la acción. Es el vapor que mueve la máquina. Entiendo. Argumenta que todo lo que hacemos, para bien o para mal, nace de un deseo. El santo lo es porque su deseo de conexión espiritual es más intenso que sus deseos mundanos. O sea, el deseo en sí no es bueno ni malo. Es simplemente la fuerza motriz. Y aquí es donde conecta todo esto con una idea que un siglo después se haría mundialmente famosa, a menudo de forma muy simplificada. Sí, la ley de la atracción. Sí, es importante entender cómo la veía él. Hoy la idea suena a pensamiento mágico, Sí, a pedirle cosas al universo. pero para Atkinson era un principio casi físico, como el magnetismo. Su lógica era esta. Un deseo intenso y concentrado crea una imagen mental muy clara y vívida. Ajá. Esa imagen mental actúa como un patrón,
como un molde energético. ¿Como un imán? Como un imán, que exactamente. Él creía que esta ley de la atracción opera en todos los niveles, desde los átomos hasta las galaxias, y que en el plano humano atrae hacia nosotros las personas y circunstancias que vibran en la misma frecuencia que nuestro molde mental. Pero, hay un pero ahí. Sí, y es crucial. Advierte que es una ley de doble filo. Claro, porque funciona igual con lo que no queremos. Funciona igual con el miedo. El miedo, para él, es el polo negativo del deseo, pero activa el mismo mecanismo. ¡Wow! Si mantenemos una imagen mental potente de algo que tememos, perder el trabajo, enfermarnos, estamos creando un molde tan poderoso como el de un deseo. ¡Qué fuerte! Por eso la gente dice a menudo, me ha ocurrido lo que más temía. No es mala suerte, dice Atkinson, es que enfocaste toda tu energía mental en atraerlo. Vale, entonces tenemos todo este poder interno, que nace de la singularidad, se manifiesta como espíritu, es impulsado por el deseo. ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica? Ahí es donde habla de cultivar una personalidad atractiva, la parte de las herramientas. Sí, exactamente. Si ya establecimos que la personalidad es una máscara, entonces tenemos la responsabilidad de pulirla y hacerla lo más efectiva y agradable posible. No por engañar. No, sino para no ponernos a nosotros mismos en desventaja. Y da consejos muy concretos. El primer consejo me parece casi revolucionario para su época. Cultivar la alegría. Totalmente. Hoy hablamos mucho de vibras positivas, pero él lo planteaba como una disciplina casi marcial. Su lema era brillante, alegre y feliz. ¿Y cuenta algo sobre la cultura japonesa? Sí, eso me dejó pensando. Dice que a los niños se les enseña a presentar siempre una cara alegre al mundo, porque se considera de mala educación cargar a los demás con las propias penas. ¡Qué fuerte! Hoy en día que se habla tanto de la importancia de la vulnerabilidad y de compartir, esa idea choca un poco. Choca, sí, pero su punto no es reprimir las emociones, sino elegir qué proyectamos. Claro. Él diría que actuar de forma alegre, aunque al principio sea un esfuerzo, induce el estado mental correspondiente. La acción genera la emoción. Y lo mismo aplica a la autoestima, con lo de la postura. Sí, su consejo es muy directo. Dice, mantén la cabeza alta, la espalda recta y da una instrucción súper específica. Sí. Mantén los lóbulos de tus orejas directamente sobre tus hombros. Es un consejo de quiropráctico casi. Pero la idea es que la postura física no solo comunica confianza a los demás, sino que le envía una señal a tu propio cerebro. Claro, es un hackeo cuerpo-mente. Exacto. Si te encorvas, te sentirás más inseguro. Si te yergues, te sentirás más capaz. Voy a estar todo el día revisando mis orejas en el espejo. Pero el tercer punto sobre la personalidad atractiva es para mí el más poderoso de todos. Interesarse genuinamente en los demás. Sin duda. Es el secreto del magnetismo personal. En un mundo donde todo mundo está desesperado por hablar, por ser el centro, la persona que sabe escuchar tiene un poder inmenso. Dice que es el halago más sutil y efectivo. ¿Sí? Y para ilustrar esto, cuenta la anécdota del escritor Thomas Carlyle, que es sencillamente genial. Uf, sí. Carlyle era famoso por ser un tipo rudo, sarcástico, amargado. Vamos, un encanto de persona. El alma de la fiesta, seguro. Exacto. Pues un día, un visitante va a verlo, y en lugar de intentar impresionarlo, se sienta y simplemente lo deja hablar. Le dio cuerda. Le dio toda la cuerda del mundo. Durante horas, Carlyle habla de sus temas favoritos, de sus quejas, y el otro tipo se limita a escuchar con atención total. Ajá. Al final, cuando el visitante se va, Carlyle, encantado, lo acompaña a la puerta, le da una palmada en la espalda y le dice: A ver. venga a verme a menudo. Tiene usted una mente brillante y he disfrutado muchísimo su conversación. Es perfecto. El tipo no dijo ni una palabra, y Carlyle pensó que era un genio de la conversación. Es increíble. Es la prueba definitiva de que a la gente lo que más le gusta es escucharse a sí misma. El secreto del carisma, como dice Atkinson, es dar para recibir. Entonces, si unimos todas las piezas, ¿qué nos queda? Hemos viajado desde el yo verdadero hasta consejos prácticos sobre cómo colocar las orejas. El hilo conductor que une todo es que el éxito, para Atkinson, es un trabajo de adentro hacia afuera.
No se trata de imitar a otros, de copiar una fórmula. Se trata de un proceso de autodescubrimiento para encontrar ese algo interior, esa conciencia del yo soy. Y luego aprender a expresarlo. Exacto, y luego expresarlo en el mundo de la forma más efectiva posible. De hecho, el libro termina con la que, según él, es la afirmación más poderosa que una persona puede hacer. Son solo 3 palabras. Sí, una frase que es la síntesis de toda su filosofía. Puedo y quiero. Ahí está todo. Puedo. Es la conciencia del poder interno que todos tenemos, el reconocimiento de esas reservas. Y quiero. Es la dirección que le damos a ese poder a través del deseo enfocado. Esa para él es la verdadera expresión de haber encontrado el secreto del éxito. Y para quien nos escucha, cerramos con una reflexión. Atkinson escribió todo esto hace más de un siglo. En nuestro mundo, dominado por las redes sociales, los algoritmos, las tendencias virales, donde a menudo se premia la imitación, ¿qué significa realmente hoy cultivar la singularidad? Buena pregunta. ¿Cómo se equilibra la expresión de un yo verdadero con la presión constante de encajar en una sociedad que, a veces, parece moverse más en manada que nunca?